que es el principal instrumento con el que el Banco Central de la República Argentina retira de circulación parte o hasta la totalidad de los pesos que emitió a destajo, para ayudar al Tesoro Nacional a cubrir su fuerte y sostenido déficit. Las coloca entre los bancos pagando una tasa nominal de política monetaria del 118% anual y en la actualidad, con la que estos, los bancos, a su vez, remuneran los depósitos a plazo fijo de sus ahorristas, buscando Los mismos que neutralizar usan, un ¿no? efecto Claro. inflacionario o presiones sobre el dólar. Sin embargo, esa función, como está a la vista, ya no la cumplen debido al tamaño que alcanzó esta bola de endeudamiento y el aumento que mostró en los últimos años 20 su costo de billones. mantenimiento. Billones. Eso hace que los analistas hablen de una deuda que tomó vida propia, ya que en un contexto de sostenida caída en la demanda de dinero, ni siquiera sirve para esterilizar los pesos. En la cargada playa de estacionamiento de los pesos que administra el Banco Central, ya hay tanto dinero como el equivalente a poco más de 3 bases monetarias, es decir, la suma del dinero circulante en manos del público y de la liquidez que los bancos comerciales tienen en sus cuentas radicadas ante el ente monetario, que hoy ronda los 6.2 billones de pesos. Solo la emisión endógena que genera el pago de sus intereses, proyectado considerando la tasa efectiva anual del 209%, alcanza para duplicar la base monetaria actual en unos 80 días. Hoy, de cada 4 pesos que imprimió el Banco Central, 3 están en sus pasivos remunerados y solo 1 es demandado como base monetaria, explicó el economista Martín Botier, director de la consultora Anker Latinoamérica. Esto es lo que hace que el FMI haya proyectado que esta deuda representará a fin de este año un histórico 15% del PBI, Producto de bruto, al seguir claro. en expansión. Le agradecemos a Nicolás Martínez Laje de Terapia Liberal. Recesivo. Entonces, para ponernos en claro con esto, y la intención de este video es salir completamente de cualquier camiseta, cualquier fanatismo, ¿no? Por este partido, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sino centrarnos en la realidad. Que ese es el problema que veo, que la gente no está consciente de la realidad. Entonces, como dice ahí el artículo, 3 de cada 4 pesos que se emiten van directamente a estos pasivos remunerados, a estas letras del Banco Central. O sea, los Entonces, LELIX, para que se entienda por los bien que claro, empezamos a no voy hablar. a poner técnico, sino claro. El gobierno, en su necesidad de financiamiento, emite unos bonos, las LELIX, por las que paga una barbaridad, duplicando cada 80 días la base monetaria, y esos papeles, ¿no? Esos títulos de deuda son adquiridos por los bancos. ¿Y con qué dinero lo compran los bancos? Lo compran con los depósitos de los plazos fijos de la gente. Con la plata de la gente. Estamos hablando, como ahí dice el informe del FMI, de hasta 15% O sea, toda la vuelta la paga el del pueblo. PBI, Y lo la que gente que claramente habla de una deposita en los situación bancos. insostenible para la economía argentina. Ahora fíjense, esta es una nota firmada por Germán Fermo, director de maestrías en finanzas de la Universidad de San Andrés, que dice: el próximo presidente, ¿cuántos dólares hacen falta para rescatar las LELIX y el circulante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una dolarización. En una aproximación con números muy redondos, el stock aproximado de LELIX, y recordemos que la nota es de mayo, asciende a unos 20 billones 20 de billones, pesos. claro. Un tipo de cambio de 450, Wow. por ejemplo, se necesitarían 44.444 millones de dólares en efectivo para absorberlos, un efectivo que claramente no disponemos. Primero, el stock de LELIX y circulante probablemente siga creciendo y, como lo acabamos de ver, a forma aceleradísima. Segundo, resulta muy difícil hacer un pronóstico sobre el tipo de cambio a diciembre de 2023. Sí. Y tercero, las paridades de los bonos podrían reaccionar a un cambio político. Pero aún en escenarios muy optimistas, las mismas serían bajas relativo a los dólares que se necesitan. El mundo probablemente no va a comerse 2 veces el verso de que cambiamos. Esta vez No. probablemente será mucho más difícil. Te licúen los ahorros. En muchos frentes. Para seguir pensando,
Todo esto podría cambiar sustancialmente si a inicios de 2024, y atención con esto, Hay un bicho. ocurriese una estampida del dólar resultando en un evento licuatorio. Claro. Entonces la verdadera El riña bicho de la política para licuación. los próximos 8 meses que restan, Que otra vez te vengan con un corralito. ¿a quién se hace cargo de una licuación? Ampliamos Probablemente tan este severa informe como inevitable. adjunto al video que hicimos sobre la dolarización de Milei, ¿no? Más licuada va a quedar, más fácil va a ser para el Estado absorber, ¿no? Zanjar esa deuda. Este es un dato muy importante que quiero que lo analicen, lo piensen en toda su dimensión. Al Estado le conviene para licuar sus pasivos, para licuar sus deudas, que haya una feroz devaluación. Todos. Vienen siguiendo Todos. el noticiero Innominado que hacemos junto a Nicolás Moraz, recordarán que yo vengo sosteniendo hace bastante lo que llamé la teoría del helicóptero. La idea de que ante un escenario similar a 2001, ¿por qué los partidos políticos tradicionales querrían afrontar ese costo político? Si ya sabemos, desde el estudio de la acción humana, la praxeología, e inclusive el estudio de la política desde un punto de vista racional, no emocional, que este tipo de medidas que harían falta no son las que suman votos, justamente, sino que es el tipo de medidas que, al contrario, destruye partidos políticos como pasó con el radicalismo a partir de 2001. Si a inicios de 2024 ocurriese una estampida del dólar resultando en un evento licuatorio, eso es lo que podría ser el cisne negro, digamos, el evento que podría cambiar sustancialmente toda esta ecuación y toda esta cuenta. Y termina diciendo, gran parte de la década que se nos viene será formateada por dicho evento. Por ejemplo, y a modo totalmente hipotético, supongamos que en Asunción el próximo presidente tuviese un episodio de fuerte disparada del dólar. De esta forma, los dólares necesarios para la conversión serían mucho menores. Pero ¿cómo explicaría el próximo presidente dicha licuación de los activos, ¿no? Claro, y ese es el problema. Crédito, las deudas que tienen los argentinos. En esta nota del 14 de septiembre, firmada por Florencia Donovan en La Nación, el Círculo Rojo apela a la fe para sobrevivir en una Argentina descabellada, dice. Pero miren este párrafo, haciendo referencia a aquel encuentro que tuvieron los representantes del equipo económico de La Libertad Avanza, Juan Napoli y Darío Epstein, con financistas, banqueros de fondos de inversión de Wall Street en la casa del macrista Jerry Matos, ¿no? Dice, el líder de La Libertad Avanza parecería tener un vínculo de confianza superior con muchos de estos empresarios que abiertamente se acercaron a él por su discurso dolarizador. Los empresarios respaldan, sobre todo, el proyecto de dolarización ideado por el y economista Emilio Ocampo, hoy otro de los referentes de Milei en materia económica. Las contradicciones en las que muchas veces incurren sus portavoces con respecto a los planes económicos del León, sobre todo en lo que hace a la dolarización. O sea que le asienten y le rectifican que no se puede dolarizar por el momento, sería una catástrofe. O simplemente por la falta de conocimiento de los detalles del plan, que en principio solo está en la cabeza de Milei. Para el Círculo Rojo, no obstante, son señales de improvisación por parte del candidato, que hoy en las encuestas tiene más chances de acceder. Improvisación que le va a costar cara, porque ese tipo de promesas, viste, o sea, flacas realmente. La dolarización se ha transformado en un tema excluyente de cualquier encuentro. Estamos todos desorientados. Mesa en la que participo, mesa en la que se habla sobre la dolarización, resumió un banquero. Qué manera de perder el tiempo. Entidades del país. Hoy la vemos imposible. Si antes no se hace un recorte fiscal feroz o si no hay una licuación grande de activos. Pero no sabemos a ciencia cierta qué piensa Milei. Te dan bonos a 10 años, ¿viste? Te ensartan con la... Por eso la gente instintivamente trata de sacar la plata de los bancos, ¿viste? E invertirla en algo me parece bien. Lo mismo que decía Ferro, claro. Un
episodio, un cisne negro que provoque una gigantesca licuación. Ahora en este caso, Marcelo Bonelli de Clarín, los secretos de la reunión de los enviados de Milei en Wall Street y por qué sonaron los nombres de Macri y Menem. Dice, Epstein y Napoli viajaron en nombre del libertario y recibieron las inquietudes de unos 80 banqueros. La nota hace referencia, ¿no?, a la sorpresa realmente del FMI respecto al plan Platita de Massa, que está rompiendo completamente los acuerdos con el FMI. Dice a los lobos de Manhattan, ¿no?, a los lobos de Wall Street, les preocupa qué ocurrirá en lo inmediato, más precisamente el 23 de octubre. Temen que después de las elecciones se va una estampida más del dólar. Se va 900 y pico. El duro e inusual documento de la EA refleja esa inquietud. Sí. Ahora, no es una inquietud, claro, es una inquietud, pero en Jerry fin, Matos recibió hace una certeza. los enviados de Javier Milei. El candidato había sido invitado, si fuera así, el viaje a Connecticut para evitar zancadillas y eventuales dudas, problemas. Bueno, ya en la casa de Matos, donde había estado ya Patricia Bullrich, ahora Epstein y Napoli se enfrentaron a 80 banqueros en una reunión de casi 6 horas. Clarín reconstruyó esta reunión clave, dice. El encuentro tuvo opiniones diversas. Varios banqueros propusieron medidas y otros se retiraron con escepticismo y sabor a poco. No conformaron las explicaciones sobre la instrumentación del plan motosierra. En esa reunión se habló de la bomba de las leyes, el cepo y la unificación cambiaria. Pero también hubo preguntas incisivas sobre la gobernabilidad, donde aparecieron los nombres de Mauricio Macri y una sugerencia sobre un acuerdo al estilo de Duhalde y Alfonsín. Totalmente. Totalmente lo vengo diciendo. Llano las ideas de Milei. Napoli recogió la sugerencia. Javier y Mauricio tienen una excelente relación. Epstein, según los banqueros, hermoso, la charla de esta forma. Vinimos a escuchar. Y, bueno, sí, no te queda otra. Los tenedores son los bancos. Claro. Que detrás de eso está el dinero de los plazos. Van a pasar lección los banqueros. Sentenció. Lo primero que les quiero al Hotel Alvear también. No hay solución ni dolarización sin resolver la bola explosiva de las LELIC. Fue la respuesta a una pregunta sobre dolarización. Un banquero contragolpeó. Entonces, ¿ustedes van a un plan Bonex? Y otro alarmó. ¿Así Argentina va a una hiperinflación? Napoli tragó saliva. No vamos a un plan Bonex. Vamos a respetar los contratos. ¿Y qué es esto? ¿Qué quiere decir que eso de la dolarización es humo? Que dice la medida que incluye la dolarización de Javier Milei. Pero este es el punto, te están vendiendo pescado podrido porque es una medida, y es lo que quiero graficar en este video, inevitable prácticamente para sea quien sea el que vaya a asumir. Devaluar te van a devaluar todo. Como lo decía en el short, ya que hay gente que dice que no especificamos los videos, hace rato que venimos hablando, no solo en este canal. La gestión de Menem había comenzado con el programa de la cerealera Bunge y Born, que fracasó en bajar la hiperinflación heredada del gobierno de Raúl Alfonsín. El radical debió adelantar las elecciones por la gigantesca aceleración del incremento de precios que a fines de la década de los 80 superaba el 3000% anual. Estos niveles inflacionarios sumados a la creciente devaluación del austral, la moneda en ese entonces, generaron que algunas empresas comenzaran incluso a liquidar los sueldos semana a semana. El clima social empezó a caldearse, lo que derivó en una mayor tensión en la calle y saqueos. Pero además, muchos de los asalariados se quedaban con el dinero necesario para vivir una semana en el bolsillo y el resto lo ponían en depósitos de plazo. Claro, para que a una semana. Sí. Con el propósito de que los ahora lo ponen a un mes. El 138% mensual, en junio de aquel año, ayudaran a que sus ingresos corrieran un poco más de cerca a la inflación. Se emparejaran a la inflación. Esto provocó una inmensa montaña de vencimientos de plazos fijos que rondaba los 3.000 millones de dólares. Ese era el escenario, el contexto. Claramente no es el mismo. Ahora, claro. Esos números, 3.000% de inflación, también hay que ponerlo en el contexto de la década del 80. Claro. Hoy Argentina tiene 140% de inflación anual, está en el trío, en el podio de la... Pero lo más alto.
mundo. O sea, para hacer daño es suficiente. Son colocados a un plazo tan corto, 7 días, pero se están renovando puntualmente todos los meses e inclusive ahora con la proximidad de las elecciones va a ser muy probable que no haya tanta renovación, sino que haya una corrida directamente al dólar. Tal cual. Pero el punto es este: en ese momento, con ese contexto absolutamente desastroso, equivalía a 3.000 millones de dólares, que tampoco son los 3.000 millones de dólares de hoy. Pero como vimos antes, al principio del video, la cantidad de dólares es muchísimo mayor lo que está dando vueltas hoy en el sistema en colocación. Dice, en paralelo, el Estado sufría de un enorme déficit fiscal, una balanza de pagos deficitaria que consumía las divisas necesarias para pagar la elevada deuda externa y además el Banco Central había consumido casi todas sus reservas en el intento por contener la cotización del dólar. Algo muy similar. Igual ahora. De vuelta como estamos hoy. Enorme déficit fiscal, una balanza de pagos deficitaria. O sea, está todo para la catástrofe, ¿viste? Prácticamente paralizadas hace bastante tiempo. Si no hacen un cambio abrupto hacia la productividad es imposible. En un banco central sin reservas, directamente, sin poder de fuego. Sin política exterior. Resolver el gobierno de Menem en sus primeros meses, sin recursos explotables por la Argentina. Herman González dispuso la liberación del tipo de cambio. Claro. ¿Ok? Eso es algo. Eso dentro de todo positivo. Todos coincidimos en que hay que hacer, unificar los tipos de cambio. Entonces fíjense cómo o sea, arrancar por ahí. Diferencias, ¿no? La historia no se repite, la historia rima. Entonces, unificación del tipo de cambio, y anunció el plan Bonex que los titulares de los plazos fijos se les devolvería solo a 10 años. $55 Le devolvían eso y el resto a 10 años. Y de que esa suma en adelante sería todo confiscado por el Estado y se entregarían nuevos títulos de deuda, Bonex, disparados, ¿no? Pateado el plazo a 10 años de vencimiento. Entonces, el decreto 3690 que se publicó el 3 de enero siguiente expresó los argumentos de la decisión y fundamentó que para que la moneda nacional recupere su valor adquisitivo resulta imprescindible limitar la circulación en australes a lo estrictamente necesario. De esa manera, el gobierno también buscaba desincentivar que esos australes se fueran a la compra de dólares. Acá ahí Profesional también nos agrega más información, ¿no? Porque la idea, justamente, era cortar la circulación de moneda, ¿no? Secar directamente la plaza. Y en ese momento, con esta decisión del canje compulsivo, además se dejó flotar libremente el dólar, pero esa falta de liquidez que equivalía, escuchen, al 60% de la base monetaria, como contracara, el Banco Central logró recuperar reservas, dado que las exportaciones crecieron al triple que las importaciones. Es decir, un evento, un cisne negro de licuación fenomenal de los pasivos del Banco Central. Coincide. Lo cierto es que el plan sí logró cortar la inflación, que en marzo llegó a un nivel mensual del 95 y cayó en diciembre al 4.7%. ¿A costa de qué? Pero esto se hizo al costo de una profunda recesión con uno de los PBI per cápita más bajos de la historia, en torno a $6.000 por ciudadano. Y naturalmente quedó herida la confianza sobre el sistema financiero, donde se había producido una histórica exacción. Quienes no podían esperar 10 años debieron vender sus bonex al valor del mercado, asumiendo una fuerte pérdida de capital. Bueno, y acá página 12 nos complementa, dice, la medida significó un enorme perjuicio para los ahorristas. Los bonex tardaron varios meses en imprimirse y en un primer momento cayeron un 25%. Claro, y la gente desesperaba, agarraba lo que podía. En tanto, los ahorristas perdieron 3/4 partes del monto original que habían depositado. Un año después, el valor de los bonos se estabilizó en una paridad cercana al 80%. Muchos ahorristas se presentaron ante la justicia, como el famoso caso Peralta, aunque la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, falló a favor del Estado, con la denominada mayoría automática alineada con el gobierno, falló a favor del Estado y formalizó la constitucionalidad del decreto 3690. Bueno, y acá chequeado nos complementa un poco más respecto a la cuestión judicial, ¿no? Dice, la medida fue judicializada y luego ratificada por la justicia en el fallo Peralta,
que determinó que la situación de emergencia justificaba la decisión. Procede a reconocer la validez constitucional de una norma como la contenía en el decreto 3690, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, condicionado porque ha mediado una situación de grave riesgo social, frente a lo cual existe una necesidad de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en aquel decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados. Y como pueden ver, como sostenemos en numerosas oportunidades, está esa connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Legislativo, por supuesto. Todos operan de la misma forma para sostener el status quo. Muy Entonces, bueno. tu propiedad privada, siempre con el argumento de la emergencia y esto y lo otro, va a ser liquidada. Y no tengan dudas de qué va a pasar. Ahora, y para que vean esto que estoy sosteniendo, ¿no? Tenemos acá al economista Carlos Rodríguez, del equipo de La Libertad Avanza, que coincidió con Melconian y cruzó la dolarización. Para hacerlo rápido hace falta una hiper o un plan Bonex. Cerramos con la esto. posibilidad rápida de dolarizar y un